Vamos entonces a ver esto y vamos a seguir adelante con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Vamos a empezar el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Vamos a leer el capítulo 28, vamos a leer del 1 al 7. ¿Ya? Del 1 al 7 primeramente. Dice así la palabra del Señor. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces, seguimos con todo lo que pasó Pablo, ¿cierto?, en todo su viaje, y aquí llega a la isla de Malta, ¿cierto? Esa isla se llamaba antiguamente la isla de Melita, estamos hablando del año 62 después de Cristo, ¿ya? Y decía que eh, escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Malta, pero en realidad esa isla se llama Melita, ¿ya? Está al sur de Sicilia, en el mar Mediterráneo, ¿ya? Es un dato geográfico. Y decía después que los naturales, ¿cierto? O los bárbaros, dice otra traducción, nos mandaron no con poca humanidad, ¿cierto? Eh, no sé, no es que cuando Lucas, ¿cierto? Hace esta exclamación, ¿cierto? Respecto a los naturales o a los bárbaros de ese lugar, no lo hace con la intención de insultarlos, sino que lo hace en definitiva dando a entender que ellos no estaban sometidos a la influencia de la cultura griega, ¿ya? Porque encendían un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del cielo, ¿cierto? Y después da a conocer un milagro, ¿cierto?, que realiza Pablo con esa serpiente. A partir del número 3 dice que habiendo Pablo recogido algunos, ¿cierto?, sarmientos, algunas ramas, ¿cierto?, del lugar, los echa al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió en su brazo, ¿cierto? Eh, de alguna manera demuestra, ¿cierto?, que el Satanás, el diablo, insistía con matar a Pablo, ¿cierto? Ya lo había logrado matar antes de llegar a Malta, eh, y lo intenta hacer de esta manera. Y el 4 dice: cuando los naturales, ¿cierto?, del lugar vieron la víbora colgada en su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa serpiente era conocida en ese lugar, y sabían que el veneno de esa serpiente, con una sola mordedura, iba a matar a Pablo, ¿cierto? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que no haya sentido el dolor de la mordedura, eh, pero no se murió, ni se envenenó tampoco con el veneno de esa serpiente, que era un veneno mortal. El 6 dice: en cambio, ellos estaban esperando que él se fuese a hinchar o que cayera muerto de repente, ¿cierto? Que conocían los efectos que producía ese veneno en las personas, y presenciaron además la mordida de esta serpiente en la mano de Pablo. Y después dice más: habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, decían que era un dios, ¿cierto? Eh, lo más probable en ese tiempo, ¿cierto?, que lo hayan comparado con Hércules, ¿cierto?, que era el dios de la mitología de ese pueblo. Eh, Finalmente, Hércules era un dios fenicio, ¿ya? Y aún así lo adoraban en esa isla de Malta, ¿ya? Porque lo consideraban como un disipador del mal, ¿cierto? Y Hércules siempre se caracteriza como Sansón, ¿cierto? Un hombre digamos, fortachón, ¿ya? Y el 7 decía: en aquellos lugares había heredades, ¿cierto? Dice la traducción, del principal de la isla, llamado Publio, ¿cierto? O tenía propiedades Publio en ese lugar,
Eh, y lo más probable es que haya sido el oficial romano en esa isla, el cual lo recibió y hospedó 3 días humanamente hablando, ¿cierto? O sea, lo recibió de una buena forma, digamos. Eh, Vamos a seguir avanzando ahora con el número 8. Eh, Aquí empieza a hablar acerca de una sanidad, ¿ya? Por eso es importante, vamos a leer el 8 del 8 al 10 solamente. Dice el 8: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, ¿cierto? Eh, Disentería es un término que se utiliza, un término médico que se utiliza, ¿cierto?, para referirse a la fiebre recurrente. ¿Ya? Una persona que pasa con fiebre se le dice que sufre de disentería. Y entrando Pablo a verlo, eh, a él lo vamos a leer como estábamos haciendo el reino de Elena. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargamos de las cosas necesarias, ¿cierto? Entonces, este 8, 9 y 10, versículo 8, 9 y 10 está hablando de una sanidad que hizo Pablo, y yo reconozco que no la conocía. No es este pasaje no es muy predicado, digamos, pero importante conocer, ¿cierto?, todo lo que hizo Dios a través de Pablo. Eh, y dice, ¿cierto?, que el padre de Publio, ¿cierto?, que ya vimos que este era el oficial romano de la isla, estaba en cama, ¿cierto?, con fiebre, con disentería, y entrando Pablo a verlo, después de haber orado, le puso la mano encima y lo sanó, ¿cierto? Y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados. Entonces se conoció inmediatamente, claro, una isla chica se sabe inmediatamente qué es lo que está pasando. La gente empezó a llegar para recibir la sanidad de parte de Dios a través de Pablo, ¿cierto? Los cuales también nos honraron con muchos obsequios, ¿cierto? Lo más probable es que hayan regalado ropa, ¿cierto? Alimentos, dinero, etcétera. Y cuando partimos nos cargamos de las cosas necesarias, ¿cierto? Eh, bueno, a partir del 11, desde el 11 hasta el 16, nos habla acerca de la llegada de Pablo a Roma, ¿cierto? Vamos a leer del 11 al 16. Dice, dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Polos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, ¿cierto? Entonces, nos está hablando a partir de este versículo 11 hasta el 16, de la llegada de Pablo a Roma, ¿cierto? Eh, Cuando habla de Castor y de Pollux, ¿cierto? Se está refiriendo, en el versículo 11 se está refiriendo a otro barco que traía grano y que llegó procedente de otro lugar, ¿cierto? Eh, y el 12 dice, llegaron a Siracusa, estuvimos ahí, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, ¿cierto? Eh, Eso está 130 kilómetros al norte de Malta. Y el 13 dice, de allí, costeando alrededor, ¿cierto? Es decir, tomando un rumbo que fuese un poco más navegable, vinimos a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, vinimos al segundo día a Puteoli, ¿cierto? Puteoli era el pueblo principal de la bahía de Nápoles, ¿ya? Y el 14 dice, donde, habiendo hallado hermanos, obviamente cuando habla de hermanos la Biblia se refiere a seguidores de Cristo, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, ¿cierto? Eh, el centurión en definitiva fue el que permitió que se quedara todo ese tiempo ahí, y lo más probable es que le hayan predicado el Evangelio, ¿cierto? No perdía el tiempo Pablo ni sus hermanos en predicar la palabra a cuánta persona se le cruzara por delante.
y luego vinimos a Roma, ¿cierto? Eh, y con eso ya termina este arriesgado viaje que hizo Pablo. Y aquí se dice de donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿cierto? De Roma, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las tres tabernas, ¿cierto? En los cuales cuando Pablo vio, dio gracias a Dios y cobró buen ánimo, ¿ya? Es el compañerismo que tenían los apóstoles y de todos los que los acompañaban también en estos viajes, ¿cierto? Eh, Bien, y seguimos adelante entonces, leemos hasta el 16. El 17 dice, Pablo predica en Roma, ¿cierto? El Reina Valera. 17 vamos a leer hasta el número 20, del 17 hasta el 20, que ahí tenemos otra idea, ¿cierto? Dice 17, aconteció en 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, ¿cierto? Entonces está hablando, Pablo está hablando, ¿cierto?, de su llegada a Roma, eh, y dice el 17, ¿cierto?, que aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, ¿cierto? No se refiere solamente al líder judío principal de Roma, sino que se refiere a todos los líderes que habían en ese lugar, ¿cierto? A los cuales luego de que estuvieron juntos les dijo, yo, varones hermanos, ¿cierto? Eh, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra el resto de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, ¿cierto? En definitiva, Pablo estaba explicando o relatando, ¿cierto?, de manera clara y concisa lo que le había acontecido en su viaje, ¿cierto? Y el 18 dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, ¿cierto? Esto lo está explicando respecto a los romanos, no respecto a los judíos, porque los judíos, si hubiesen tenido una posibilidad de matarlo, lo matan, ¿cierto? No, no creían que él venía de parte de Dios, ni que había sido ungido, ni que había sido transformado, pero son los romanos, ¿cierto?, los que finalmente lo exculpan de toda responsabilidad. Y el 19 dice, pero contradiciendo los judíos, me vi obligado a apelar a César, ¿cierto? No porque tenía de qué acusar a mi nación, ¿cierto? Eh, Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena, ¿cierto? Eh, en el fondo está diciendo que esa es la suerte que corren todos los que predican a Cristo como el Mesías, como el Salvador, ¿ya? Y el 21, eh, vamos a seguir del 21 hasta el final de los Hechos de los Apóstoles. Estamos terminando el libro de los Hechos, qué maravilloso. 21 dice entonces ellos le dijeron, perdón, acá, 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni he venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta se es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que él se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, dice el 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento, ¿cierto?
Entonces, esta última parte está hablando de Pablo, ¿cierto? De los judíos y finalmente del lugar donde se asienta Pablo, definitivamente en Roma, ¿cierto? Dice el 21, nosotros ni hemos recibido cartas tocantes a ti de Judea, ni he venido a alguno hermano que haya denunciado o hablado algo mal de ti, ¿cierto? Y el 22, pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, ¿ya? Esto, por supuesto, que manifiesta una gran oportunidad para que Pablo les presente a Cristo, ¿cierto? Porque de esta secta notoria, ¿cierto? El cristianismo, se refieren a ellos, sabemos que en todos lugares es contradicha, ¿cierto? Y habiendo señalado un día, dice el 23, vinieron a él muchos a la posada, ¿cierto? A los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndole lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde, ¿cierto? Eh, Imagínense escuchar la palabra de Dios de alguien tan cercano a Jesucristo. Tremenda bendición. Y el 24, y algunos eran persuadidos por lo que decían, pero otros no creían, ¿cierto? Obviamente algunos aceptaron a Cristo, otros no, como pasa en estos tiempos también. Y cuando estaban de desacuerdo unos con otros, dice el 25, se fueron luego que Pablo dijo, bien, hablar al Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Eh, Obviamente el instrumento era Isaías, pero el orador era el Espíritu Santo a través de Pablo, diciendo, ve a este pueblo y diles de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿cierto? Eh, Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyeron pesadamente y de sus ojos taparon para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los san, ¿cierto? Ahí Isaías, bueno, Pablo está ¿cierto? Refiriéndose a lo que decía Isaías, por supuesto que inspirado por Dios, y se refiere a un rechazo voluntario que hacen las personas respecto a la verdad, ¿cierto? Eh, las personas voluntariamente endurecen su corazón y deciden no aceptar a Cristo, como pasa en estos tiempos, ¿cierto? Qué triste y qué doloroso para las personas que se van a perder. Y el 28, os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, ¿cierto? Usted y yo somos gentiles o éramos gentiles porque ahora somos hijos de Dios. Y todo esto pasó para que nosotros fuéramos salvos, hermano. Así que gócese, porque gracias a todas estas cosas que Dios hizo a través de todos estos instrumentos como Pablo, es que nosotros hemos podido alcanzar la salvación. Eh, bueno, y esto que dice, o sea, pues notorio que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esta es la última declaración de Pablo, ¿cierto? Frente al liderazgo judío de Roma, ¿ya? Eh, y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo gran discusión entre sí. Seguían insistiendo y negando lo que Pablo hablaba. Y Pablo, dice el 30, quedó 2 años enteros en un lugar alquilado, ¿cierto? Y recibió a todos los que acudían a él. Sin duda seguía fortaleciendo de alguna otra manera, ¿cierto?, la iglesia de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Amén. Entonces, bueno, Filipenses 4:22 habla de esta parte también y dice que de alguna manera también los de la casa de César fueron convertidos, ¿cierto?, con la predicación de Pablo. Así que con esto, hermano, estamos dando término, qué bendición más grande, al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ponernos en oración para que el Señor nos muestre cuál es el libro que vamos a seguir estudiando más adelante, ¿cierto? Ya tenemos el Evangelio de Juan, tenemos los Hechos de los Apóstoles, vamos avanzando, no hemos dado ni cuenta cómo hemos ido creciendo, ¿cierto?, de la mano del Señor y le damos gracias por eso, ¿cierto? Eh, la Dani está por ahí para que nos despida con una oración. Ya, yo lo voy a terminar. Justo para apagar la tetera. Ahí está la Dani ya. Dani, ¿puedes despedir con una oración? Sí, A ¿me ver, escucha? Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, una vez más, Señor, por este día que nos regalaste, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos diste un día más de vida, de salud, Señor amado, porque te agradecemos, Señor, porque estuviste con nosotros durante el día, nos guardaste, nos cuidaste, Señor, y también te pedimos, Señor Jesús, por esta palabra, Señor Jesús, la cual, Señor, nos hace comprender y entender
aprender, Señor, más de tu palabra, Señor, escudriñarla, Señor, y así, Señor, guardarnos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús, para así poder, Señor, aprender más de ti, Señor, y también ponerlas por obra, Señor Jesús, hacia Sí, los demás. También, Padre bendito, te pedimos, Señor Jesús, en el día de hoy, Señor, que usted, Señor Jesús, nos está cubriendo con su sangre preciosa, Señor, sabiendo, Señor, que hoy día, Señor, em, va a haber, Señor, lucha espiritual, Señor Jesús. Por un lado, Señor, celebramos, Señor, es el día, Señor Jesús, de los cristianos, Señor amado, dándole honra, dándole gloria amén. por ser sus hijos, Señor, porque un Dios que nos rescató, Señor, nos sacó la venda de los ojos, Señor amado, y nos mostró este camino de la salvación, Señor, que es tan grande, Señor, esta, este mundo espiritual, Señor, que mucha gente hoy día desconoce, Señor, de lo que están celebrando, Padre bendito, porque Señor, también, Señor, hoy día, Señor, celebran, Señor, los satánicos, Señor, es su día, Señor amado, es su año nuevo, Padre bendito, donde hoy día, Señor, ellos hacen fiestas, Señor, de sacrificio, Señor amado. Hacen tantas atrocidades, Señor, que nuestra mente, Señor, eh, no logra imaginar, Padre bendito, Señor. Son aquellos tiempos, Señor amado, Padre bendito, donde antiguamente, Señor Jesús, esto sacrificaban a los niños, Señor Jesús, para el Dios de Baal, Señor Jesús, la, estas mujeres, Padre bendito, Señor amado. Y hoy día no se ha perdido esa práctica, Señor, sino que ha llegado con más fuerza, Padre bendito, aún, Señor, lo podemos ver, Señor, en el comercio, Señor, hace 3, 4 años atrás no se veía tanto, Señor, comercialmente, pero hoy día, Señor, las calles están plagadas, Señor, de disfraces, de monos diabólicos, Señor amado, porque sabemos que cada vez, Señor Jesús, va a arriesgar, va a estar, Señor, el mal, Señor, va a estar sobre el bien, Padre bendito, Señor, y hoy día, Señor, muchos padres, Señor amado, amando tanto a sus hijos para tenerle un momento de felicidad, los disfrazan, Señor, y piden dulces, Señor, quizás como padres, Señor, pero como dice su palabra, la gente pereció por falta de conocimiento, Señor amado, porque hoy día esos padres quizás ni saben, Señor, lo que están haciendo, sino que lo hacen por diversión, Padre bendito. Pero uno sabe como cristiano, Señor Jesús, que ya está participando el solo hecho, Señor, de poder disfrazarse el día de hoy, Señor, ya está participando en una fiesta, Señor Jesús, que no lo honra a usted, Señor, sino que honra, Señor Jesús, al enemigo, Padre bendito. Es por eso que yo le pido que el día de hoy, Señor Jesús, te cubra, Señor Jesús, a todos los niños, Señor Jesús, cristianos, Padre bendito, de familias cristianas, Señor amado, que usted cubra esos hogares, Señor, hoy más que nunca, Señor amado, que las potestades van a andar, Señor Jesús, en el aire, Señor, Padre oh, bendito, yo te pido, Señor amado, que usted, Señor, con su sangre preciosa, sus ángeles, Señor, acampen alrededor, Señor, de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor, de nuestros perritos, de nuestros animales, Señor amado, usted los sea protegiendo, de nuestras familias, Señor amado, Padre bendito, Señor Jesús, usted, Señor, ponga, Señor Jesús, una coraza, Señor, que hoy día sus ángeles van a andar trabajando, Señor, protegiendo y guardando, Señor Jesús, a los suyos, Padre bendito, y también tenga misericordia, Señor Jesús, por aquellos incrédulos, Señor, que aún no sabiendo lo que están haciendo, Señor Jesús, usted le pueda abrir las vistas espirituales, Señor amado, Padre bendito, y en nosotros está poder propagar, Señor Jesús, todas estas cosas, Señor amado, porque como dice su palabra, ¿quién irá, Señor Jesús, a hablarle a otros, Señor Jesús, si nosotros, Señor, somos quienes, Señor Jesús, para que amén. podamos, Señor, hablarle a otros, Señor, de lo que están haciendo, que no está bien, Señor amado, porque Dios, Señor, solamente, Señor Jesús, Padre bendito, honramos a Dios, Señor, no podemos, Señor Jesús, servir a dos dioses, Señor amado, Señor, Padre bendito, en esta hora muchos cristianos aún siendo iglesias cristianas, Señor amado, hoy en día, Señor, para, para tener a su iglesia contenta, Señor, hoy día hasta las mismas iglesias, Señor, decoran, Señor, con estas cosas, Señor, de Halloween, increíble los tiempos que estamos viviendo, Señor amado, Oh, ya no hay temor de usted, Señor amado, Padre bendito, tenga misericordia, Señor, porque los tiempos ya están cerca, Señor amado,
Su palabra dice que cuando hoy acá hay estas cosas de guerra, rumores de guerra, países contra países, reino contra reino, Señor, hoy día, Señor, ya muchos países, Señor, Ucrania, Rusia, China, Señor, Israel, Irán, Señor, tantos países, Señor, que se están escuchando, Señor amado, aún nuestro mismo país, Señor, ya ha tenido problemas, Señor, con Argentina, Señor amado, Padre bendito, Señor, por los límites, Señor amado. Usted tenga misericordia, Señor amado. Protéjanos, Señor amado. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, Señor. Sabemos que nos equivocamos muchas veces, Señor. Quizás no somos los hijos que usted quisiera que nosotros fuéramos más consagrados, Señor, pero aún así, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor amado. Lo único que le podemos decir, Señor, es que le amamos con todo nuestro corazón, Señor, y reconocemos, Señor, que usted es el único Dios, Señor amado, que usted gobierna nuestro hogar, Señor, usted es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que solo usted servimos, honramos, Señor, y adoramos, Padre bendito. Gracias por todas sus misericordias, Señor amado. En esta noche, Señor, se le entregamos en sus manos, Señor amado, para que podamos dormir en paz, en comunión, Señor amado. Padre bendito, que usted vele y guarde nuestros sueños, Señor amado. Mil gracias por ser sus hijos, Señor amado, porque usted, Señor Jesús, nos muestra y nos revela todas estas cosas, Señor Jesús, que son espirituales, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas sus bendiciones, Señor amado, porque sin merecerlas, Señor, usted nunca nos deja de faltar el pan y el agua a nuestra mesa, Señor, porque usted es un hombre que cumple de sus promesas, Señor. No es hombre, Señor, para mentir, Señor, cuando usted dice, Señor, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor Jesús, hasta que usted venga por nosotros. Muchas gracias por todo, le amamos, Señor, y sea siempre toda la honra, toda la gloria, Señor, para usted, mi Dios. Se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesús, su amado y buen Salvador Jesús. Amén. Amén.